Padre del cielo y de la tierra. Gracias por una nueva oportunidad, Señor, de acercarnos a ti. Bendice a las personas que están por venir y las que estamos aquí. Cuida siempre nuestra entrada, Señor, y cuida siempre nuestra salida. Gracias, Padre, porque nuevas son tus misericordias cada mañana y grande es tu fidelidad. Señor, ayúdanos a ser fiel a ti como tú eres fiel a nosotros, Señor. Enséñanos tus verdades, Señor, para que siempre caminemos en tus caminos, en tu dirección y no nos desviemos ni a la derecha ni a la izquierda. Ayúdanos en todas las pruebas, en todas las dificultades. Suple, Señor, conforme a tus riquezas en gloria nuestras necesidades. Pero aún más, Señor, te pedimos que suplas esa necesidad que tenemos de ti en nuestro corazón, que es más grande que cualquier necesidad que podamos tener en este mundo. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama nuestra alma por ti, Señor. Sé propicio a nuestra vida y llénanos de tu sabiduría en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Le doy la bienvenida a 3 pequeños niños que el día de hoy se incorporan al discipulado por personal. Por favor, démenles un aplauso a estos niños bellos y maravillosos. Dice la palabra del Señor: dejad a los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Aquí hay inocencia, aquí hay mucho que aprender, hermanos. Y bueno, les damos la oportunidad. Mientras se porten bien, si no, los ponemos ahí en una esquina bien castigaditos. No, es broma. Muy bien, a ver, ¿quién me quiere recordar? Jason, por favor, después a la mitad me pasa la lista, ¿vale? ¿Quién me quiere recordar cuál fue el tema que vimos el domingo pasado? ¿Quién me lo quiere recordar? El tema que vimos el domingo pasado. Los fundamentos de la vida cristiana. Los fundamentos de la vida cristiana. Esa base sobre la cual nosotros vamos a estar parados y vamos a empezar a construir nuestra vida. Esos son los fundamentos de la vida cristiana. Esa base sobre la cual yo me voy a asentar y desde allí voy a empezar a ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Porque ¿quién es nuestro fundamento? A ver si me lo dicen. ¿Quién es nuestro fundamento? Cristo. Jesucristo, la roca inconmovible. Y si nosotros estamos parados ahí, si Él es nuestra base, pues todo nos va a ir bien. Pero imagínense que si Él no es nuestro fundamento, entonces estamos parados, vimos en la palabra, sobre arena, sobre lo que no es sólido. Y tarde o temprano nuestra vida se desplomará. Y veremos que si estamos fundamentados sobre la roca que es Cristo, todo lo que hagamos prosperará en nuestra vida. Tanto en nuestra vida en el hogar, como en el trabajo, como en el cole, como donde quiera que vayamos, nuestra alma sobre todo va a ser prosperada. Y todo lo que haga en nuestras manos prosperará y será bendito. Gloria a Dios por eso. Pues vamos a seguir entonces con los fundamentos de la vida cristiana. Y recuerden que en el capítulo de Hebreos, en el libro de Hebreos 6, del 1 en adelante, vimos cuáles eran esos fundamentos. Son en total 6 fundamentos. Y hoy vamos a ver el primer fundamento. Vamos a leer Hebreos 6:1. Vamos a ver si todos lo leemos a la cuenta de 3, a la 1, a las 2 y a las 3. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios,
hasta el versículo 1 vemos 2 de los fundamentos y el día de hoy vamos a ver el arrepentimiento, el primer fundamento, que es el arrepentimiento de obras muertas. Si yo entiendo qué son las obras muertas, entonces yo voy a tratar de hacer lo correcto en base a lo que entiendo de las obras muertas. Ese es el primer fundamento de mi vida cristiana, que tengo que tenerlo en la tabla de mi corazón para en algún momento hacerlo realidad en mi vida. Muy bien. Entonces, vamos a ver qué son las obras muertas. En primer lugar, cuando hablamos de obras muertas, es decir, pecado. Si yo entiendo el pecado en mi vida, entonces, ese es, ¿qué voy a hacer yo? Alejarme del pecado. Si yo entiendo que es todo aquello que hacemos que no tiene absolutamente la aprobación de Dios. Todo el que peca no tiene la aprobación de Dios. Es cuando hacemos algo delante de tráfico, delante del jefe que nos tiene ahí contratados en el trabajo, delante de la señorita que tenemos en el cole. Cuando empezamos a hacer lo malo, ¿verdad que somos desaprobados? Entonces empezamos a vivir las consecuencias de esa desaprobación. Antes de que viniéramos a los pies de Cristo, la consecuencia de hacer el pecado era estar en condenación y muerte eterna. Por lo tanto, el pecado tiene que ser como la alergia para nosotros. Para el cristiano el pecado tiene que ser como la alergia, algo que no tiene que estar en mi vida de ninguna manera. Negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguir a Jesucristo. Obras muertas es todo aquello que hacemos bajo nuestra propia dirección. ¿Y qué sucede cuando nosotros hacemos las cosas bajo nuestra propia dirección? ¿Qué pecamos? Porque nuestra naturaleza es pecaminosa. Nosotros siempre estamos en el continuo hacer el mal, hacer el mal. Por eso necesitamos a Jesucristo en nuestra vida, que es el que nos está hablando a través de su Espíritu Santo y nos está diciendo lo que tenemos que hacer, lo bueno que tenemos que hacer, lo correcto que tenemos que hacer. Como por ejemplo, honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Como por ejemplo, no mentir, ser íntegros, tratar de vivir esa vida que Dios quiere que vivamos para que todo nos vaya bien. Entonces, obras muertas es igual a pecado. Y es todo aquello que no tiene la aprobación de Dios de ninguna manera. Porque nada inmundo puede estar delante de la presencia de Dios. Y cuando pecamos nos manchamos, somos desaprobados. Por esa razón el hombre está en condenación y muerte eterna. Pero también entendemos que es todo aquello que hacemos bajo nuestra propia dirección, bajo nuestra propia prudencia. Y recuerden que yo sin Cristo no soy nada y empiezo a hacer lo malo porque yo quiero mentir, porque yo quiero robar, porque yo quiero hacer esto. Yo quiero hacer lo que a mí me da la gana. Cuando Jesucristo me está diciendo, no matarás, no robarás. Entonces estamos entendiendo que cuando vamos en nuestra propia dirección, vamos mal, sin guía, sin dirección, sin alguien. Pensamos que estamos haciendo las cosas como que si no en algún momento no vamos a darle cuentas a nadie. Y empezamos a hacer las cosas como nadie me ve, como nadie me escucha, pues lo hago. Pues sí, claro que Dios nos oye, nos ve, nos escucha, hasta en lo oscuro, hasta allí, en lo oculto, sus ojos están puestos en mí.
¿De dónde me podré esconder? Lo vimos la vez pasada en la clase del Espíritu Santo, cuando vimos que Él es omnipresente, que está en todo lugar. Allí donde yo creo que nadie me ve, ahí están los ojos del Señor puestos en mí. Porque yo necesito eso en mi vida. Alguien que me dé dirección, alguien que me diga hacer lo bueno. Y es el Espíritu Santo el que está conmigo haciendo eso por nosotros. Entonces, vemos que sin el arrepentimiento, ¿recuerdan la clase del arrepentimiento? El arrepentimiento es cambiar mi estilo de vida, empezar a hacer cambios en mi vida, no solo sentir culpa, sino dejar de hacer lo malo. Ese es el arrepentimiento. Por lo tanto, sin el arrepentimiento de las obras muertas, o sea, del pecado, es imposible recibir las bendiciones de Dios y seguir hacia la madurez en Dios. Es como cuando yo tengo una cuenta pendiente. ¿Verdad que si yo no pago el alquiler un mes, 2 meses o 3 meses, en algún momento me van a decir, bueno, señor, señora, consígase donde vivir porque usted no ha pagado el alquiler? ¿Verdad? Va a llegar un momento en que yo voy a tener que poner esas cuentas pendientes en claro. No digamos delante de Dios. No puedo pretender yo estar, ¿verdad?, como hijo de Dios, inclusive, o los que no tienen todavía a Dios, pecando, porque va a llegar un momento en que yo me voy a enfrentar a Él y voy a tener que darle cuentas de todo lo que estoy haciendo mal. Y entonces es donde nos confrontamos y vemos dónde viene el arrepentimiento. Cuando empiezo a ver que he estado haciendo lo malo siempre, como si nadie me viera, como que si no tuviera que darle cuentas a nadie. Y sí, va a llegar un día, ya sea vivo o muerto, que me voy a encontrar delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, y Él me va a decir, ¿qué hiciste de tu vida? Muy bien, si ya entendemos lo que significa obras muertas, vamos a ver que hay 2 categorías, ¿verdad? Dentro de nuestra vida, ¿verdad? En nuestro diario vivir, en nuestra vida como seres humanos, nos encontramos 2 categorías que implican las obras muertas. En primer lugar, todo lo que hicimos antes de nacer de nuevo. O sea, antes de venir a los pies de Cristo, como vivíamos por nuestra propia dirección, por nuestra propia prudencia, sin pensar que en algún momento tendríamos que arreglar nuestra vida, entonces vivimos en la carne, o sea, satisfaciendo los deseos de mi alma, todo lo que yo quería. Entonces, ¿qué pasa? Esto lo encontramos en Gálatas 5 del 19 al 21. ¿Quién me quiere leer Gálatas 5 del 19 al 21? Amén. Hermanita María, léamelo. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidia, homicidio, borracheras, orgía y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Gloria a Dios. Pues esto era lo que hacíamos antes de conocer a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y si todavía lo seguimos haciendo, hermanos, ojo, esa es la segunda parte que vamos a ver ahora en la categoría de que implican las obras muertas, o sea, el pecado en nuestra vida. Antes de conocer a Jesucristo, hacíamos estas cosas porque andábamos en la carne. No habíamos despertado nuestro espíritu a la voz de Dios. Y el Espíritu Santo no había venido a nuestra vida
para llevarnos a toda verdad y a todo entendimiento. Pero cuando recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador y vino el Espíritu Santo, entonces nosotros ya dejamos de hacer estas cosas. Esta era mi vida anterior. Mi viejo hombre era este. ¿Lo entendemos? Pero ahora viene la segunda parte, que es todo aquello que hacemos después de haber nacido de nuevo, pero que no tiene la aprobación de Dios. Porque el hecho de que hayamos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador no quiere decir que no vamos a pecar. Que sí, que vamos a pecar, pero ya tenemos la conciencia contra quién estamos pecando y a quién estamos desagradando. Allí aún más para apresurarnos a arreglar nuestra vida. ¿Por qué razón? Porque el hecho de recibir a Jesucristo, en primer lugar, yo lo recibí, por decirlo así, el año pasado. Pero yo desde ese año hasta ahora ya debo de haber dejado de hacer todo lo que vimos anteriormente. O sea, andar en la carne. Ahora debemos dedicarnos a andar en el Espíritu, a buscar todo lo que es de Dios, porque Él es Espíritu, Él es verdad. Por lo tanto, en la carne yo no lo voy a encontrar, lo voy a encontrar en el Espíritu a través del Espíritu Santo de Dios, que es mi guía. Por eso nos insiste la palabra andar en el Espíritu, porque el hombre es cuerpo, es alma y es espíritu. Entonces, vemos en Apocalipsis 3 del 1 al 2. Ya esto es para los convertidos, para los que conocemos a Dios, para los que entendemos la palabra. ¿Qué dice aquí en Apocalipsis 3 del 1 al 2? Escribe el ángel, fíjense bien, no a los que no conocen a Dios, sino que el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. En pocas palabras nos está diciendo este versículo que Dios no puede ser burlado. Como yo le recibí como Salvador y dueño de mi vida, así le tengo que corresponder. ¿Cómo? Conociendo su palabra, buscando lo que es bueno y bueno en gran manera delante de Él. O sea, su voluntad, hacer su voluntad. Entonces, vemos esas dos categorías, ¿verdad? De las obras muertas. Antes de conocer a Jesucristo y después de conocer a Jesucristo. Seguimos siendo pecadores si nosotros insistimos en el pecado. Tenemos la salvación y la vida eterna, pero seguimos estando desaprobados delante de Dios si seguimos pecando. Hay algunas religiones, no quiero entrar en polémicas, pero dan a entender que si nosotros recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador, ya estamos salvos y podemos hacer lo que queramos. Y no es así. Lo vemos claro. Apocalipsis 3:11 también nos dice que retengamos lo que tenemos en nuestra mano, no vaya a ser y que nadie nos quite nuestra corona, porque puede suceder. No todo el que dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Y no vaya a ser la sorpresa que cuando estemos delante de Dios nos diga: pero Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Apartaos de mí, hacedores de maldad, no os conozco. ¿Sí? Entonces tengamos mucho cuidado en ese aspecto de siempre andar haciendo lo correcto y no desviarnos de la palabra de Dios, que es la que nos dice cómo vivir nuestra nueva vida en Cristo Jesús. Muy bien.
Por lo tanto, es nuestra obligación como discípulos de Cristo hacer siempre la voluntad de Dios, como Él hizo la del Padre. Porque Él no vino solo y no se mandaba solo. Jesucristo siempre hizo la voluntad del Padre. Y si nosotros estamos aprendiendo a ser como Jesucristo, entonces vamos a aprender que ¿de quién? Del Padre. Vamos a hacer entonces el ejercicio de autocompletación que tienen en la página, ¿me pueden decir? La página número... 623. La número 23, ¿no? La número 6. 6. La número 6, ¿no? La página número 6. Ah, vale. Donde dice, es nuestra obligación como discípulos de Cristo hacer siempre la voluntad del Señor como Él hizo la del Padre. Ese ejercicio de autocompletación es el que vamos a hacer. Amén. Muy bien, entonces vamos a ver el inciso A para poder responder, ¿verdad?, al ejercicio de autocompletación. ¿Alguien que me busque Juan 5:19? Amén. A ver, hermanito. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que hace el Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Gloria a Dios. Pues este es un claro versículo de lo que estaba haciendo Jesucristo aquí en la tierra. Estaba haciendo la voluntad del Padre a través del Espíritu Santo. Y entonces todo lo que ve hacer el Padre es lo que estaba haciendo el Hijo. ¿Y quién le estaba ayudando a hacer las cosas que veía hacer del Padre desde los cielos? Pues el Espíritu Santo de Dios. Entonces, de esa misma manera nos manda Jesucristo a que sigamos ese ejemplo, que pidamos la ayuda del Espíritu Santo para poder hacer y decir las cosas que el Padre nos está diciendo desde los cielos. Entonces, el inciso A, Juan 5:19, Jesús siempre hacía lo que veía hacer al Padre. Esa es la respuesta del inciso A. ¿Lo tenemos? Entonces, Jesús siempre hacía lo que veía hacer al Padre. No dice algunas veces, sino siempre, siempre, siempre. Hermanos, que nos quede de confrontamiento. ¿Estamos siempre haciendo nosotros la voluntad del Padre? ¿O unas veces sí y otras veces no? El agrado del Padre está en el intento, hermanos. Nuestro Dios nos perfecciona a través de su palabra. Y si hoy no pude, mañana sí podré, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos a ver el inciso B. Juan 5:30. ¿Quién me lo quiere leer? Vamos a ver, hermanita. Léamelo. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo. Así juzgo, y mi juicio es justo porque no juzgo mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Aleluya. Nos sigue diciendo Jesucristo. Jesucristo es el que dijo esto. Yo no puedo hacer nada por mí mismo. Por lo tanto, digan lo mismo. Decir lo mismo de la misma manera nosotros. Yo no puedo estar aquí parada diciéndoles una lección o hablando de la palabra de Dios si el Espíritu Santo no está conmigo. No puedo. Entonces, según oigo, así juzgo, dice Jesucristo, y mi juicio es justo. Él sí es justo. ¿Quién soy yo para juzgar? Si el único que puede juzgar aquí es Dios, nadie más. Entonces, no busco mi voluntad, dice, ¿y por qué busco yo como ser humano mi voluntad? Si Dios me está buscando, busca mi voluntad. Porque recuerden que mi voluntad no es buena. Y no es agradable ni mucho menos perfecta. Eso es lo que yo tengo que buscar. La voluntad de Dios. Para que vengan tiempos en mi vida buenos, agradables y perfectos. En Cristo Jesús.
Por lo tanto, la respuesta de la B es Jesús siempre hacía ¿qué? La voluntad, muy bien, la voluntad del Padre. Hágase, Señor, tu voluntad, así en el cielo como en la tierra, no la mía. Amén. Muy bien. Juan 8:28. Vamos a pedirle a un caballerito que estoy viendo por aquí que me lea Juan 8:28 aquí en la pantalla. Léamelo, corazón. Amén. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así habló. Santo Dios, todavía Él afirmando y confirmando Jesucristo a través de la palabra que Él era el Hijo de Dios y que una vez que Él fuera glorificado, entonces ahí conoceréis que yo soy el gran yo soy, y que no hablaba Él, sino que siempre habló el Padre a través de Él y por medio del Espíritu Santo. Ahí el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo cumpliendo la misión de restablecer las relaciones de los hombres con Dios. O sea, dándonos la salvación y la vida eterna. Por lo tanto, en Juan 8:28 la respuesta es: Jesús no hacía ¿qué? Nada, absolutamente nada por sí mismo, sino solo lo que le enseñó su Padre. A mí me encanta cuando hay testimonios de personas que dicen: mi padre era un hombre muy disciplinado y eso me enseñó, y por eso yo soy una persona disciplinada. Gloria a Dios, ¿verdad? Porque mismo Jesucristo decía: si ustedes mismos saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuanto más nuestro Padre no nos dará buenas dádivas. Entonces, aprender siempre lo bueno y desechar lo malo, hermanos, es lo mejor para nuestra vida. Pero últimamente la humanidad está enfrascada en hacer solo lo malo y lo malo, y decirles que hagan lo bueno es como que les diera alergia. ¿Por qué? Porque quieren seguir siendo dueños de su propia vida. No quieren salir de las tinieblas ni venir a la luz admirable de Cristo. No quieren entender que por sí mismos no podrán nunca ver al Padre. No quieren entender que es el único camino de llegar al Padre y hacer lo bueno es a través de Jesucristo. Y eso es lo que somos llamados nosotros, los hijos de Dios, a comunicar las buenas nuevas de salvación al que no conoce la luz admirable de Cristo. Entonces, por lo tanto, en el inciso D, todo lo que me enseñó mi Padre, eso es lo que yo haré. Y por último, en el C. Ahora vamos al D. Juan 14:10. Juan 14:10, ¿quién me lo quiere leer? ¿Me lo busca? Hermano Antonio. Muy bien. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Aleluya. No soy yo, y lo vuelve a recalcar. ¿No creéis que soy yo en el Padre y el Padre en mí? Porque recuerden que Él es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y en ese momento, hace 2000 años, Jesucristo estaba aquí 100% hombre y 100% Dios. Por lo tanto, Él que hablaba era el Padre y el Espíritu Santo a través de Él. Así de sencillo. No lo hablaba por sí mismo. Por lo tanto, la respuesta es que Jesús hacía todo guiado siempre ¿por quién? Por el Padre, que vivía en Él. Yo en ti y tú en mí, Jesús. Ese es el pacto. Y cuando se derramó la sangre preciosa de Jesucristo en la cruz del Calvario,
y recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador, ese es cuando nosotros entramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y Él en mí y yo en Él. Así como Jesucristo lo dijo, el Padre en mí y yo en Él. De la misma manera, qué privilegio, hermanos, poder entrar en esa comunión tan perfecta, de ser parte del cuerpo de Cristo y de ser guiados por el Espíritu Santo de Dios, para que no andemos ahí como cabritos, ¿verdad? Los cabritos, allá, por aquí, por allá, sin aquella voz del buen pastor donde nada nos faltará, sin aquella vara que infunde aliento, ¿verdad? Porque el cayado de Cristo es el que me infunde aliento, porque las ovejitas van viendo esa vara y ese cayado y van entendiendo que tienen que ir por ahí. Si no, andan ciegas, tontitas, pegándose una con otra. Y me imagino en su bebé, ¿para dónde voy? Bu, ¿para dónde vas? Pero no, siempre las ovejas tienen su buen pastor y nada les faltará. Él nos quiere llevar junto a aguas de reposo. Nos lleva a lugares espaciosos para que nuestro pie no tropiece en piedra. Manda a sus ángeles del cielo. Pero para ver todas las promesas en mi vida, yo tengo que tener esa fe. Y también tengo que escudriñar las escrituras y conocerlo, cuáles son los planes y promesas y propósitos que tiene para mi vida. Muchas veces nos sentimos comprometidos cuando somos hijos de Dios y creemos que Dios nos está diciendo, pues trabaja para mí. Y nos sentimos como obligados cuando esto tiene que ser por amor a Él. Que si yo estoy aprendiendo de Él, es porque en algún momento yo le voy a servir, porque Él vino como siervo. Él no vino a servir, Él no vino a que le sirvieran, sino a Él a servir a nosotros, a servirnos, a prepararnos esa mesa para que estemos un día juntamente con Él. Entonces es el Señor que nos enseña aquí, en pocas palabras, de qué manera vamos a erradicar el pecado de nuestra vida. Pues buscando la voluntad de Dios, siguiendo sus mandamientos y sobre todo siendo llenos del Espíritu Santo de Dios. Porque Jesucristo nunca hubiera podido hacer todo lo que hizo sin la guianza del Espíritu Santo de Dios. Y si Él no hubiera tenido esa comunión perfecta con el Padre. Porque claro, recuerden, como yo, como ustedes, Él fue hombre. Y nos demostró que aún estando en esa condición, podíamos estar en Cristo Jesús y vivir una nueva vida en Cristo y ser nuevas criaturas. Lo mejor de nuestra vida nos enseñó. Entonces, vemos también que dice, una obra dejará de ser muerta. ¿Cuándo va a dejar una obra de ser muerta? O sea, ¿cuándo apartaremos verdaderamente de nuestra vida el pecado? ¿Cuándo va a ser eso? Pues cuando nos dejemos que el Espíritu Santo nos guíe. Y no nos guíe la abuela, el tío, la mamá. Porque sí, recuerden que ellos, a menos que sean personas guiadas por el Espíritu Santo de Dios, ahí sí yo encuentro dirección y camino en otra persona. Pero imagínense, si yo es como una persona que quiere hacer algo y no sabe cómo empezar, pero viene alguien y le dice, mira, ¿tú quieres hacer esto bien? Pues empieza a hacer esto. Entonces agradecemos aquel consejo y decimos, oh, qué bien, ahora sí lo voy a hacer bien. Pues de esa manera es como nosotros nos vamos a quitar el pecado de nuestra vida, dejando que el Espíritu Santo nos guíe. Eso lo vemos en Juan 14:26. Que un hermanito bello y precioso rebate esa bendición y me busque Juan 14:26. Juan 14:26. A ver, mi amor, léamelo. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre envía en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Gloria a Dios, qué lindo, qué bello, hermanos, y maravilloso cuando no tenemos la Biblia en la mano,
¿verdad? Y somos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios nos empieza a hablar allá, donde sea que estemos, nos empieza a decir verdades que necesitamos saber en nuestra vida. Nos empieza a decir, no vayas por ahí, no hagas eso. Es maravilloso tener esa guianza, porque hace poco, el año pasado, antepasado, yo tuve un accidente. Gracias a Dios no pasó nada, pero yo llevaba alabanzas y una voz me decía, y yo ya quería apagarlas, y una voz me decía, no apagues las alabanzas que te van cubriendo. Pero yo no hice caso porque me reí como Ana cuando la promesa de Isaac, Sara, por la promesa de Isaac, y dije, ¿qué me va a hablar? Dije yo, aquí si no va nadie, y una lluvia torrencial. Pues yo apagué las alabanzas, hermano, y no era cuando ya iba por una redonda, cuando un coche, me hizo hacer el trompo. Así de sencillo, así de claro. A veces no escuchamos la voz de Dios. Muchas veces nos está diciendo, calla, no digas eso. Un momento, reflexiona. Y lo hacemos. Y nos pasan las cosas que Dios no quiere que nos pase. Estemos atentos a la voz de Dios, hermanos. No vaya a ser que nos acontezca algo peor. Así como le dijo a la mujer adúltera, vete y no peques más. No vaya a ser que algo peor te acontezca. Ya nos da el Señor su alarma, su alerta, el Espíritu Santo que nos está guiando. Entonces Él vendrá en el nombre del Padre y del Hijo y nos enseñará todas las cosas que necesitamos saber. También para hablar a los demás, también para decirle a los demás que en Jesucristo hay salvación y vida eterna. Entonces, ¿de qué otra manera nosotros podemos dejar el pecado en nuestra vida? En Juan 16, del 13 al 15. ¿Quién me lo quiere leer, por favor? Me lo busca en Juan 16, del 13 al 15. ¿Un hermanito bello? ¿Sí, hermanita? Bien. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyerá, y lo hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío, os lo hará saber. Todo lo que tiene del Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y lo hará saber. Sabiduría, entendimiento, inteligencia. Eso es lo que Dios nos hará saber a través de su Espíritu Santo. Guianza, camino, y todo nos va a ir bien, hermanos, si no nos apartamos de la palabra de Dios y dejamos que el Espíritu Santo sea que obre en nuestra vida. Es la única manera que nosotros nos podamos alejar del pecado. No les voy a decir que en algún momento, pues, nos pasará algo, que estemos allí en una situación de pecar, una pequeña mentirita, como decimos nosotros ahí, pero qué bueno, porque el Espíritu Santo nos va a decir, mentiste, y uno, perdón, Señor, no debía haber hecho eso, y no lo vuelvo a hacer. Es que esto es como trabaja el Espíritu Santo de Dios en mi vida. Pero si yo quiero, esa es mi decisión. Si yo quiero vivir en el Espíritu, pues voy a dejar que el Espíritu Santo me guíe a toda verdad y a todo entendimiento. Otra manera de la que yo puedo erradicar el pecado de mi vida es cuando no andemos en las obras, sino en las obras que Dios prepara de antemano para nosotros. O sea, que no andemos en esas obras muertas, como las que vimos, la idolatría, la hechicería, las enemistades, los pleitos, las contiendas, las iras y todas esas cosas que no me van a hacer a mí heredar el reino de los cielos. La promesa de Dios es que yo herede el reino de los cielos, sí, pero solo si estoy en Cristo Jesús. No hay otra manera, hermanos. No hay otra manera. Porque Él, cuando yo ya soy hija de Él, me empieza a decir, bueno, tendrás tu corona, vestiduras blancas, una morada preparada, tendrás todas las promesas que te he dado en la Biblia, tesoros en el cielo, solo si
guardas mis mandamientos. Por eso no nos sintamos salvados por el hecho de recibir a Jesucristo en nuestra vida, sino que sintámonos seguros cuando nos apartamos del pecado y nos arrepentimos de lo que hemos hecho mal delante de Dios. Allí sí sintámonos que verdaderamente el Hijo de Dios nos tiene en su mano. Muy bien, yo creo que con el Espíritu Santo esto no es nada imposible, hermanos. No es nada imposible, solo dejar que Él moldee nuestra vida, rendirnos a sus pies. Esto lo vemos en Efesios 2:10. ¿Quién me lo quiere leer? Me lo busca y me lo lee. Efesios 2:10. Amén. A ver, hermano. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La ley de Dios ya estaba escrita desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo, Jesucristo ya estaba predestinado para ser el Salvador de nosotros. Desde antes de la fundación del mundo ya nosotros estábamos predestinados a ser hijos de Dios. Dios no estaba haciendo las cosas por hacerlas, ni, ahora hago esto y, sí, ahora voy a hacer. No, todo ya estaba escrito, planeado, planificado por Dios. Ya sabía que íbamos a pecar, Él ya tenía la solución. Ya sabía que nos íbamos a perder, Él ya tenía la solución. O sea que Dios no improvisa. Todo está bajo su control. El problema es que es a nosotros que se nos salen las cosas de control. A nosotros es que las cosas ya se nos salen de las manos. A Él nunca se le salen las cosas de las manos. Siempre tiene todo de acuerdo a su voluntad, no a la mía. Por lo tanto, al ser hechura suya, al ser creados en Cristo, entonces somos llamados a ser como Él. A buscar la manera de cómo ser su semejanza. ¿Por medio de quién? De su Hijo Jesucristo, siguiendo sus pisadas, siguiendo su ejemplo. De esa manera, entonces vamos a cumplir esto de que somos verdaderamente hechura suya y que somos creados en Cristo Jesús. Él nos creó y no nosotros mismos. Muy bien. Otra manera de desaparecer el pecado de nuestra vida es cuando andemos en ¿qué? Obediencia. ¿A qué? A los mandamientos de ¿qué? De la palabra de Dios. No del manual de las buenas costumbres que hay por ahí. O el manual de la ética profesional, ni que todo te vaya bien, ni el manual del positivismo, no, sino que todo lo que está escrito en la santa palabra de Dios. Eso es lo que me va a dar a mi camino, lo que me va a dar verdad y lo que me va a dar vida. Y vida en abundancia. Entonces, cuando seamos obedientes, porque el pecado entró por la desobediencia del hombre, porque quiso ser igual a Dios, porque quiso ser un paso más de Dios, porque quiso alcanzar lo que todavía no se le había permitido alcanzar. Se le dijo, no hagas esto, y más corrió a hacerlo. A muchas veces nosotros nos pasa eso, no hagas eso y más corremos a hacerlo. A veces necesitamos morder polvo, hermanos, para que el Señor nos restaure, nos rescate y volvamos a firmar nuestros pasos en nuestra vida. Entonces, esto lo vemos más acentuado en Santiago 4:17. A ver, hermanita, léamelo. Amén. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Más claro que el agua. Si yo sé que no puedo mentir y lo hago, ¿qué me es? Pecado. Si yo sé que no puedo robar y lo hago, me es pecado. Aún siendo no hijo de Dios o siendo hijo de Dios, es que Dios no hace excepción de personas. ¿Lo entendemos? Aunque yo haya recibido a Jesucristo como Señor y Salvador y estoy pecando, estoy desaprobado hasta que me ponga. Lo bueno es que yo ya sé, como hijo de Dios, a quién le tengo que dar, rendir esas cuentas, a quién le tengo que pedir perdón.
Pero el que no conoce de Cristo todavía está en tinieblas y no sabe qué hacer con su vida. Nosotros ya sabemos qué hacer con nuestra vida. Irnos y no pecar más. Entonces, vemos que siempre tratando de hacer lo bueno, pues el pecado sale de nuestra vida. Esa es la solución. Entonces, para crecer y madurar espiritualmente, es necesario dejar las obras muertas, o sea, el pecado. Y hay que ser guiados por el Espíritu Santo para lograrlo. No hay otra manera, hermanos. Entonces, les hago la pregunta y les hago la siguiente reflexión. ¿Y tú? ¿Ya has colocado este fundamento en tu vida cristiana? ¿Estás permitiendo al Espíritu Santo guiar tu vida? Por lo tanto, el primer fundamento de la vida cristiana nos manda a ser guiados por el Espíritu Santo de Dios para dejar el pecado de nuestra vida y ser verdaderamente nuevas criaturas. Ese es el primer fundamento de la vida cristiana. Dejarme ser guiado por el Espíritu Santo de Dios. Esa persona quiere siempre estar conmigo, que quiere consolarme, que quiere llevarme siempre a la verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesucristo, el Padre, Él mismo. Llevarme a todo entendimiento, porque hay veces que no entiendo cosas. Porque puede suceder que como hijo de Dios me pasen cosas malas, una tras otra, tras otra, tras otra, y yo no entienda por qué. Pero el Espíritu Santo me está enseñando siempre que siempre hay un propósito, porque a todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda bien, tanto lo bueno como lo malo. Y si yo en lo malo me sigo permaneciendo en Cristo, en la palabra de Dios, en la roca inconmovible, entonces siempre voy a ir de triunfo en triunfo y de victoria en victoria, hermanos. Y esa es una realidad de mi vida. La vivimos, la experimentamos y podemos decirlo a otros que Jesucristo es la solución a todo lo que el ser humano necesita. Muy bien, entonces nos vamos a quedar hasta aquí y les voy a pedir que para la próxima clase me traigan hecho el ejercicio de autocompletación. ¿Cómo sabré si tengo fe en Dios? Es un tema muy importante el que vamos a ver la próxima clase, que es el fundamento de la fe en Dios. Hoy vimos el fundamento de las obras muertas y vimos que el primer fundamento de mi vida cristiana, lo que Dios me pide es ser guiado por el Espíritu Santo de Dios para que el pecado salga de mi vida. Amén. Ya acabamos la clase, ¿verdad? Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos lleve con bien a nuestros hogares o que nos haga recibir, ¿verdad? Porque ahora este es un postre, ahora vamos al banquete, los que van a la segunda reunión. Vamos a inclinar nuestro rostro. Padre Celestial, gracias, Señor, por esa persona tan bella del Espíritu Santo que tú nos mandas. Gracias porque no nos dejas solos, no nos dejas huérfanos, no nos dejas desamparados, Señor. Y siempre estarás con nosotros hasta el fin. Gracias, Padre, porque en todo momento me estás enseñando tu voluntad, Señor. Gracias porque quieres que yo viva tiempos agradables en ti, Señor. Que todo lo malo lo vea para bien en mi vida, Señor. Gracias porque estás cuidando mi alma, estás cuidando mi espíritu, estás cuidando mi cuerpo, lo estás reservando para una eternidad contigo, Señor. Me estás llevando a todo lo bueno que eres tú, Padre. Me estás llevando a hacer tus obras, tu voluntad, Padre. Gracias, Señor. Gracias. Bendice a nuestras familias, cuídalas, guárdalas. Bendice nuestra entrada y nuestra salida, Señor. Ahora y siempre. Amén y amén.